alimentación y nutrición. El objetivo de la clase de hoy es explicar las características de los nutrientes, como son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, además del agua. Hola, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy día, como ya escucharon, se trata de la alimentación y nutrición. Y el objetivo, ¿cierto?, es explicar las características que tienen los distintos nutrientes, ¿verdad? Y la importancia, por lo tanto, que tienen para nuestro organismo, ¿sí? Para empezar, para que puedan entender este tema, es importante que podamos diferenciar, entonces, algo fundamental, que es, ¿qué es un nutriente? ¿Qué es el alimento? ¿Tienen relación? Para empezar, entonces resulta fundamental diferenciar entre nutrición y alimentación, ya que en muchas ocasiones los utilizamos como sinónimos, sin embargo, no corresponden al mismo proceso. ¿Por qué? Resulta que, en primer lugar, la nutrición corresponde a los procesos a través de los cuales los organismos pueden utilizar los nutrientes presentes para obtener materia y energía y así poder realizar las distintas actividades. Por su parte, la alimentación es el proceso o una serie de procesos a través de los cuales yo voy a incorporar alimentos, ¿verdad?, a nuestro organismo de modo consciente y voluntario, ¿cierto? Porque yo elijo alimentarme. Por lo tanto, si analizamos ambas definiciones, nos podemos dar cuenta que no son lo mismo, ¿verdad? Porque, aunque puede resultar lógico, alimentarse, como acabamos de decir, es permitir el ingreso de alimentos de forma voluntaria a nuestro cuerpo. Sin embargo, la nutrición va más allá, puesto que es el proceso a través del cual yo incorporo materia y nutrientes para poder obtener energía y así realizar los procesos necesarios. De esto entonces podemos sacar o extraer, ¿bien?, que estos no son sinónimos y debemos utilizar estas palabras de la manera correcta. Por lo tanto, los nutrientes son sustancias químicas que contienen los alimentos que permiten, ¿verdad?, que la célula pueda vivir, ya que gracias a ellos ésta puede obtener la materia y la energía que necesita para poder realizar sus funciones. Y un alimento puede tener uno o varios tipos de nutrientes. Entonces, ahora que ya conocen la definición de nutriente, podemos ver los distintos tipos que existen. Como pueden observar en este organizador gráfico, ¿cierto?, tenemos dos grandes grupos de nutrientes. Los inorgánicos, ¿verdad?, que la diferencia, por si acaso, entre orgánico e inorgánico es que las sustancias orgánicas se caracterizan porque en su estructura molecular tienen una cadena de carbono. Esos son orgánicos, ¿sí? Y los inorgánicos no tienen esta cadena de carbono. Entonces, en la parte superior observamos los inorgánicos, donde se encuentra el agua, porque aunque ustedes no lo consideren, el agua es un nutriente, y además las sales minerales. Y por su parte, dentro de los orgánicos, tenemos específicamente 4 tipos, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. Y que ahora vamos a ir viendo las características que tienen cada uno de ellos. Vamos a iniciar entonces con los nutrientes inorgánicos, que dijimos que eran el agua y las sales minerales. En primer lugar, mencionar el agua, que aunque ustedes no lo crean, el agua es un nutriente fundamental. De hecho, está comprobado que una persona puede sobrevivir más tiempo sin alimento que sin agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante. Ustedes deben pensar que nuestro cuerpo está formado aproximadamente por un 65% de agua, ¿sí? Y el agua es la encargada de realizar muchos procesos vitales en el cuerpo humano. Por ejemplo, es parte importante de la termorregulación del cuerpo, es decir, mantiene la temperatura corporal. También permite el transporte de nutrientes. Si recuerdan, ustedes vimos en el sistema circulatorio que parte importante de la sangre está compuesta por agua, y la sangre que lo que realizaba era transportar nutrientes, hormonas, ¿verdad?, desechos orgánicos. Por lo tanto, el agua es fundamental para ese proceso. Y además
El agua es el lugar donde ocurren las distintas reacciones químicas en el interior de los seres vivos, ¿verdad? Y por lo tanto participan en una serie de procesos que permiten mantenerse con vida. Por su parte, están las sales minerales, ¿verdad? Que en general estas se encuentran presentes en todo tipo de alimentos, sin embargo son más abundantes en las frutas y las verduras. Y en general su importancia radica o tiene dos funciones principales, las sales minerales. Una de ellas es la función reguladora, ya que intervienen en distintos procesos químicos del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, en la conducción de los impulsos nerviosos que se realizan a nivel cerebral, ¿verdad? También ayudan a regular la presión sanguínea, etcétera. Y por su lado, o por otro lado, tenemos la función estructural, y es porque en los seres vivos, por ejemplo, forman, en el caso del ser humano, del esqueleto de forma importante. También es importante, por ejemplo, los huesos. En el caso de los moluscos, por ejemplo, forman las caparazones de los distintos animales, o en los insectos tienen esta capa dura que los protege, también forma parte de eso, etc. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los nutrientes de tipo orgánico, donde mencionamos que estaban los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. En primer lugar, entonces vamos a hablar de los carbohidratos. Estos también se conocen con el nombre de glúcidos o hidratos de carbono, ¿cierto? Hablamos de ellos, no sé si recuerdan, durante las clases de sistema digestivo y de transformación de los alimentos a nutrientes. Y estos, primero que todo, debemos decir que su función principal y más importante es que son fuente de energía inmediata, ¿ya? Y es la principal fuente de energía para los seres humanos, en realidad para los mamíferos en general, ¿bien? Y no sé si recuerdan, para que lo podamos unir con la unidad anterior, que esta era degradada, ¿cierto? A través de una enzima que yo estoy segura que ustedes se acuerdan, que era la amilasa salival, ¿cierto? Y también estaba la amilasa pancreática. Bien, entonces, con el proceso digestivo están los carbohidratos y sacan los nutrientes, ¿cierto? Ahora, ¿dónde se encuentran los carbohidratos? Como pueden ver ahí en esa figura, se encuentran en el pan, en los cereales, en el arroz, en los fideos, en las papas, etc. Por lo tanto, son muy abundantes en alimentos de tipo vegetal. Recuerden que el arroz se saca de una planta, ¿cierto? Los cereales también, etc. La segunda función importante que pueden tener los carbohidratos es de tipo estructural, porque forman parte de la pared celular o de distintos vegetales. Por lo tanto, es los que permiten que las plantas, ¿verdad?, tengan esta rigidez característica, porque ustedes deben pensar que la hoja en sí está compuesta por millones de células, y las células, si en su pared tiene estos carbohidratos que le dan rigidez, tiene una función muy importante, ¿cierto? Estructural, como el nombre lo dice. En segundo lugar, entonces, están los lípidos, que también se conocen con el nombre de las grasas, ¿verdad? Y se encuentran disponibles en distintos alimentos, como pueden ver acá. Obviamente en distintas, en las carnes también forma parte, pero no se encuentran principalmente en ese lugar. Están también en los aceites, en la palta, en algunas semillas, entre otros. Ahora, la función que tienen los lípidos, y que es de gran importancia, es que también son fuentes de energía. Sin embargo, la diferencia con el carbohidrato es que el carbohidrato, como les mencioné, se utiliza de forma instantánea, ¿ya? Es decir, uno come, ¿cierto? No sé, un plato de tallarines, y esa energía, después que el alimento ya ocurre el proceso de digestión, ¿cierto? Inmediatamente la energía queda disponible para ser utilizada. En cambio, la grasa, no, los lípidos no. ¿Por qué? Porque uno los ingiere, ¿verdad? Se logra obtener los nutrientes. ¿Se acuerdan que en ese caso era importante la función del hígado? Porque utilizaba la bilis, ¿cierto? Y ocurría la emulsión de las grasas. Entonces, estas grasas, después que se obtienen los nutrientes de los lípidos, ¿cierto? Estos se almacenan, ¿ya? No se usan inmediatamente.
Por lo tanto, son fuente de energía, reserva energética. ¿Y dónde se almacena? Lamentablemente, ¿cierto? Aquí, los rollitos, ¿cierto? Eso son los depósitos de lípidos. Ahora bien, de manera práctica, podemos hablar que existen tres tipos principales de lípidos a nivel de nutrientes, donde están los ácidos grasos saturados que se encuentran presentes en algunos alimentos de origen animal, ¿cierto? Y además en algunos vegetales como la palma o el coco. Sin embargo, si estos son ingeridos en exceso, no son recomendados o pueden llegar a ser perjudiciales incluso. También tenemos los ácidos grasos insaturados, que estos se encuentran principalmente en animales de origen marino y, como bien es conocido, estos tipos de ácidos grasos son mejores, ¿verdad?, para poder ser utilizados por los seres vivos. Y en tercer lugar están las grasas o lípidos de origen vegetal, que allí se encuentran los aceites, todas las variantes de aceite, el aceite de oliva, el aceite de girasol, etc. En tercer lugar están las proteínas, ¿verdad? Y estas en general se pueden encontrar en distintos alimentos, ¿verdad? Principalmente de origen animal. Se encuentran en general en todas las carnes, ya sea carnes rojas, ¿cierto? Vacuno, en carnes blancas como el pollo, en el pescado. También en otros alimentos de origen animal como los huevos, la leche, y en algunos alimentos de tipo vegetal como las legumbres, es decir, los porotos, las lentejas, los garbanzos, y también en algunos cereales. Tienen una función fundamental en los seres vivos, ya que cumplen distintos roles para que puedan mantener la vida, ¿verdad? Por ejemplo, tienen una función estructural porque forman parte, por ejemplo, de la membrana plasmática de las células, que esa es la unidad que viene, por si acaso. También son parte, por ejemplo, de la musculatura, ¿cierto?, de los distintos seres vivos, ya sea en la musculatura de tipo esquelética, es decir, las grandes masas musculares, como también en los músculos lisos, que son los músculos que forman parte, por ejemplo, del intestino, del esófago, de la vejiga, de todos esos órganos que nosotros ya hemos visto durante las distintas unidades. Y también cumplen una función importante de tipo reguladora, ya que, por ejemplo, cuando hablamos del sistema digestivo y hablábamos de las enzimas digestivas, pues bien, todas las enzimas son proteínas. Y también cumplen algunas otras funciones importantes, por ejemplo, en el transporte, ya que si hacemos recuerdo del sistema circulatorio, dijimos que el glóbulo rojo tenía algo que se llamaba hemoglobulina. Y esta es específicamente una proteína que es la que está en el glóbulo rojo, que es la que se encargaba de tomar el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, tiene ahí una función de transporte, ya que transporta los gases, porque de vuelta también traía al dióxido de carbono. Entonces, como pueden ver, las proteínas son fundamentales para el funcionamiento de los distintos seres vivos. Y en último lugar están las vitaminas, que si bien es cierto no entregan energía al cuerpo, sí son fundamentales para que en este se puedan realizar distintos procesos donde ellas tienen participación. Estas en general se conocen como vitaminas esenciales. Eso significa que su presencia debe estar sí o sí para que puedan ocurrir distintos procesos metabólicos. Las de mayor importancia para el ser humano son la vitamina C, que es muy conocida, ¿cierto? También está la vitamina D, las del complejo B, etc. Es por ello que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos. Y si bien es cierto, la cantidad necesaria para que puedan cumplir estos procesos es muy pequeña, en casos que no está presente se pueden desencadenar distintas enfermedades que se conocen como enfermedades carenciales debido a la ausencia de alguna vitamina. En resumen, tenemos que existen variados nutrientes, ¿verdad?, que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y los podíamos clasificar en dos grandes grupos, que eran los inorgánicos y los orgánicos, ¿ya? Donde todos ellos cumplen distintas funciones. Tenemos los inorgánicos, el agua y las sales minerales. Y por otro lado tenemos entonces los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos grasos.
Además, logramos diferenciar qué era un nutriente y qué es el alimento, y por lo tanto que la nutrición y la alimentación no son correspondientes, ya que la alimentación solamente corresponde al proceso a través del cual comemos algún tipo de alimento y que es de forma voluntaria. Sin embargo, la nutrición tiene que ver con la obtención de materia y energía necesaria para nuestro cuerpo. Y como pueden ver, acá logramos integrar los distintos sistemas que hemos visto, ya, sobre todo el caso del sistema digestivo, pero también tenemos presente el sistema circulatorio, el respiratorio y así, ya que por eso iniciamos esta unidad hablando de la máquina del cuerpo, porque todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionan, engranan entre sí para poder mantenernos con vida. Y además entonces para ello es necesario que nosotros consumamos nutrientes para que todo funcione como corresponde. Espero que les haya quedado todo claro. Recuerden que si tienen alguna duda pueden buscarme ya sea a través de WhatsApp, Instagram o Classroom. Así que estén muy bien. Chao.